Esta es el Arca de la Alianza, el objeto más sagrado y al mismo tiempo más peligroso que ha existido en la tierra. Un toque, solo un toque y estás muerto sin aviso, sin tiempo de arrepentimiento, sin oportunidad de supervivencia. Ya has oído hablar de ella, pero no de la forma en que vas a oírlo ahora, porque lo que estás a punto de descubrir no es mito, no es leyenda bíblica, es la historia de un artefacto que mató hombres instantáneamente. Derribó ejércitos enteros. Abrió ríos por la mitad y llevaba dentro de sí algo tan poderoso que, según ingenieros modernos, funcionaba como un capacitor eléctrico de 50.000 volumen. Hoy vas a entender cómo el arca podía matar con un simple toque. ¿Por qué los nazis la buscaban desesperadamente? ¿Dónde puede estar escondida en este preciso momento? Y cuando llegues al final de esta historia, nunca más vas a poder mirarla de la misma forma. Suscríbete y activa la campanita. Pero antes de entender por qué el arca mataba, necesitas saber cómo algo construido por esclavos en el desierto se convirtió en el arma más mortal de la antigüedad. Empecemos. Monte Sinaí. 1446 a.C., Moisés baja de la montaña sosteniendo instrucciones divinas. No eran sugerencias, eran especificaciones técnicas militares. 1,15 centímetros de largo, exacto. 70 centímetros de ancho, exacto. 70 centímetros de alto. Exacto. 1 milímetro equivocado, no servía. Y aquí está el primer misterio. ¿Por qué Dios sería tan riguroso, tan técnico, tan detallista? La respuesta es simple y aterradora, porque el menor error mataba. Pero espera, ¿quién construiría esto? Israel acababa de huir de Egipto después de 400 años haciendo ladrillos de barro. No tenían talleres, no tenían herramientas de precisión. ¿Cómo lo consiguieron? Dios eligió a un hombre llamado Bezalel y hizo algo sin precedentes. Lo llenó con el Espíritu Santo, específicamente para construir. Bezalel fue el primer hombre en la Biblia descrito como lleno del Espíritu de Dios, no para profetizar, no para liderar ejércitos, sino para trabajar con las manos. Dios literalmente programó su cerebro conocimiento sobrenatural y lo que necesitaba construir rayaba en lo imposible. Madera de acacia, resistente, ligera, casi indestructible, recubierta de oro puro por dentro y por fuera. Pero, ¿de dónde sacarían esclavos fugitivos 150 kilogramos de oro puro? La respuesta está en la salida de Egipto. Antes de huir, los israelitas pidieron a los egipcios artículos de plata, oro y ropa. Los egipcios, aterrorizados por las 10 plagas, lo dieron todo. Fue robo. Fue pago atrasado por 400 años de trabajo esclavo sin salario. Y aquí viene algo que pocos perciben. Esta estructura aislante conductor es idéntica a un capacitor eléctrico gigante y lo que los ingenieros descubrieron sobre esto va a explotar tu mente. El oro conduce la electricidad, la madera aísla. El oro conduce nuevamente. Si el arca acumulaba carga estática al ser transportada por el desierto, funcionaría como una batería primitiva almacenando voltaje. Y los querubines que Bezalel esculpió en la parte superior funcionaban como puntas de descarga. Exactamente como las bobinas de Tesla concentran la electricidad en un punto específico. Si alguien con una carga diferente tocara el arca, 50.000 volt directo al cuerpo. Muerte instantánea sin explicación aparente. Pero Bezalel no lo sabía. Él solo sentía. Sentía que cada golpe del martillo, cada ajuste, cada placa de oro moldeada llevaba un peso que no podía explicarse. Y cuando finalmente estuvo lista, todo el campamento lo sabía. Había algo diferente en el aire, un peso, una presencia. Pero el arca no fue hecha para quedarse quieta y lo que pasó en el primer transporte casi mató a los hombres más santos de Israel. Comenta, Dios es detallista si estás percibiendo la precisión de esto. El arca necesitaba moverse y todos lo sabían. Un error significaba muerte inmediata. Los levitas de la familia de Se fueron elegidos. 4 hombres, 2 varas, 0 margen de error. No tocar el arca, nunca tocarla. Pero aquí hay algo que nadie te ha contado. Antes de cargarla había un ritual mortal de 7 días. Si un levita omitía un paso, todo el campamento podía ser destruido. 7 días de purificación ritual. Lavados ceremoniales 3 veces al día. Abstinencia sexual completa, ayunos parciales, ofrendas de purificación. ¿Por qué? Porque tocar el arca en estado de impureza no mataba solo a ti.
La ira de Dios podía caer sobre tribus enteras. Cuando los hombres finalmente se acercaron, sus pasos se volvieron más lentos. Cada respiración era pesada. El oro temblaba a la luz del sol. La madera parecía vibrar sutilmente como si el arca estuviera despertando. Y entonces algo inesperado ocurrió, algo que hizo que la sangre de todos se congelara. Un viento caliente sopló. No era normal, no era del desierto, era otra cosa. Los cabellos de los levitas se movieron. Las ropas se agitaron, el aire se volvió denso. Era como si el arca estuviera probando quién se atrevería a tocarla. La multitud quedó en silencio absoluto. Hasta los niños se detuvieron, hasta los animales se acurrucaron. Cuando los levitas finalmente sostuvieron las varas, la levantaron. El arca dejó el suelo y por un instante que pareció una eternidad, nadie respiró. El oro reflejó el sol como si estuviera encendido por dentro. Había una luz que no venía del cielo ni de la tierra, una luz propia, casi viva. Y entonces ocurrió lo que todos temían. Uno de los levitas tropezó solo un poco. Una piedra casi invisible hizo que su pie vacilara por medio segundo. Fue suficiente para que toda la línea de cargadores temblara. El arca se inclinó unos grados y un grito ahogado subió por la garganta de todos. Si caía, si alguien la tocaba, si algo salía del orden divino. Pero lo que ocurrió a continuación, nadie estaba preparado para verlo. En el instante exacto en que el arca perdería el equilibrio, una fuerza invisible la estabilizó. Volvió a la posición exacta, como si no dependiera de esos hombres para mantenerse firme, como si se estuviera cargando a sí misma. Los levitas se miraron aterrados, algunos lloraron, otros casi se desmayaron. Moisés solo susurró, ella sabe. Y nadie sabía si eso era bueno o terriblemente malo. Pero el arca solo estaba comenzando a mostrar su poder, porque en la primera noche acampados algo surgió en el cielo y lo que ocurrió dejó huellas gigantescas alrededor del campamento. Deja tu like si sentiste la tensión de esta escena. La primera noche con el arca en movimiento no parecía una noche común. El desierto estaba demasiado silencioso. Ni el viento cantaba. Era como si el propio ambiente estuviera esperando que algo ocurriera. Y entonces el cielo se abrió. No era un rayo, no era fuego, no era reflejo, era una columna vertical. Como una línea de brillo surgiendo en el cielo, fina, distante, pero nítida demasiado para ignorarla. La luz creció, se ensanchó, bajó y entonces se abrió como si el cielo fuera una cortina rasgada por dentro. Israel retrocedió en pánico. Los niños lloraron. Los guerreros levantaron los escudos por instinto. La nube estaba bajando directamente hacia el arca. La nube descendió despacio, despacio, hasta detenerse exactamente sobre la tapa, entre los querubines esculpidos. Y entonces se contrajo como un corazón latiendo. El primer pulso hizo temblar el suelo, el segundo hizo oscilar las fogatas, el tercero hizo que la arena se levantara del suelo. El arca brilló, el oro se volvió blanco, literalmente blanco, como metal calentado a un punto imposible. Y entonces un sonido que nadie podía describir. Un sonido que parecía atravesar huesos, carne, alma. Algunos guerreros cayeron desmayados, otros se arrojaron al suelo aterrados. Y fue ahí que el arca respondió, sí, respondió como si estuviera viva. Una onda de luz salió de ella, subió por la nube y se conectó al cielo como una columna viva. Y por un instante todos vieron algo dentro de la luz. No era rostro, no era forma humana, era presencia. Una presencia tan pesada que parecía aplastar el aire alrededor. La luz duró unos segundos o unos minutos. Nadie pudo medir el tiempo y entonces, así como vino, se recogió. Y a la mañana siguiente, cuando el polvo finalmente se asentó, se encontraron huellas gigantescas alrededor del campamento, huellas de algo que nadie jamás había visto antes. Días después, Israel llegó al río Jordán. En época de crecida, imposible de atravesar. El agua venía fuerte, cortando las orillas con violencia. Pero Dios dio una orden tan extraña que parecía insana. El arca entrará primero. Y lo que ocurrió a continuación desafió todas las leyes de la física. 4 levitas sostuvieron las varas, bajaron la pendiente, sintieron el agua helada golpear contra los tobillos y entonces, apenas los pies de los sacerdotes tocaron la corriente, el río se detuvo. No disminuyó, no desaceleró, se detuvo como si hubiera sido cortado por una cuchilla invisible.
El agua se erigió en una pared gigantesca, como si alguien estuviera sosteniendo la corriente con las manos. Y el suelo seco apareció ante ellos. Israel atravesó miles, luego decenas de miles, luego cientos de miles. Pero esa era solo la primera demostración, porque días después el arca enfrentaría algo que ninguna arma humana podría destruir. Murallas de 6 metros de espesor. Y lo que ocurrió en Jericó cambió la historia de la guerra para siempre. Israel llegó ante Jericó. Muros dobles, tropas experimentadas, torres de vigilancia, una fortaleza construida para resistir cualquier ataque humano. Pero el plan de Dios no involucraba arietes, catapultas o escaleras. Lo que él ordenó parecía completamente insano. Marchen alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Soldados marchando en silencio, sacerdotes tocando trompetas y en el centro de la formación el arca brillando bajo el sol, emitiendo una presencia intensa, casi física. Los habitantes de Jericó observaban desde los muros confundidos. Aquella no era una guerra normal, pero el 7º día sería diferente porque el arca estaba a punto de liberar algo acumulado durante 6 días enteros. 7 vueltas completas, las trompetas resonaban como truenos y el arca parecía pulsar. Como si el propio Dios estuviera acumulando algo. A cada vuelta la tensión aumentaba, los soldados sudaban, el polvo se levantaba. Y cuando Josué levantó la mano y gritó, lo imposible ocurrió. Griten, porque el Señor ha entregado la ciudad. El suelo tembló, las piedras vibraron, el aire se volvió pesado y las murallas de Jericó simplemente cayeron. Pero aquí está el detalle que arqueólogos modernos descubrieron y que dejó a los científicos sin explicación. Cuando excavaron Jericó en los años 1950, descubrieron que las murallas cayeron hacia afuera, no hacia adentro, como ocurre en invasiones normales, como si algo de adentro empujara todo hacia el lado de afuera. Ninguna arma humana podría hacer eso. Después de esa victoria, la fama del arca se extendió como fuego. Reyes cambiaban rutas. Ejércitos se escondían, pero Israel comenzó a pensar que el arca era un arma automática y fue ahí que cometieron el error más fatal de la historia. Un error que costó 30.000 vidas y la propia arca. Décadas después, el arca estaba volviendo a Jerusalén. El rey David organizó un cortejo gigantesco, tambores, címbalos, danzantes, sacerdotes, levitas, guerreros. Pero David, en el auge de la emoción cometió el error que Dios había prohibido desde el primer día. Colocó el arca en un carro nuevo. Dios había dicho que el arca debía ser cargada solo sobre los hombros de los levitas, nunca en carro. El carro avanzó por un camino irregular. Los bueyes tropezaron. El arca se balanceó y lo que ocurrió a continuación congeló todo el cortejo en terror absoluto. Un hombre llamado Usa, intentando evitar que el arca cayera, extendió la mano. En ese segundo, todo el cortejo se congeló. El toque no duró ni un suspiro y en el instante en que la piel encontró el oro, el cielo reaccionó. Un impacto de poder atravesó a Usa como un rayo. Cayó sin vida. Los músicos callaron. David quedó paralizado. El arca no era un juguete. La presencia divina no negocia obediencia. Y fue ahí que David se dio cuenta de algo que lo cambiaría todo. Él no estaba listo para el arca, pero un hombre simple sí lo estaba. David envió el arca a la casa de Obed-Edom, un levita pobre, simple, desconocido. Y mientras el arca reposaba allí, la vida de ese hombre cambió. La cosecha prosperó. Los animales se multiplicaron, la salud floreció, todo lo que Obedón tocaba prosperaba. Pero no siempre Israel respetó el arca y cuando decidieron llevarla a la batalla en pecado, algo terrible ocurrió. Algo que haría que el arca cayera en manos de los enemigos. Comenta, obedezco a Dios. Si entendiste la seriedad de esto, Israel entró en guerra contra los filisteos, pero estaban en pecado grave. Y por primera vez en la historia, Israel perdió con el arca presente. 30.000 soldados murieron y entonces ocurrió lo impensable. El arca fue capturada. Los filisteos celebraron como si hubieran derrotado al propio Dios. Llevaron el arca al templo de Dagón, la colocaron al lado de la estatua gigantesca del dios pez. Pero esa noche algo se movió en la oscuridad del templo. Al amanecer los sacerdotes entraron al templo y se congelaron. Dagón estaba postrado ante el arca, caído con el rostro hacia el suelo. Levantaron la estatua, reforzaron la base, intentaron seguir como si nada hubiera ocurrido, pero en la segunda mañana el terror tomó forma.
Dagón estaba caído nuevamente, solo que ahora decapitado, sin manos, sin gloria, como si una mano invisible hubiera aplastado al ídolo en la oscuridad. Y entonces vinieron las plagas y lo que ocurrió en las 5 ciudades filisteas fue tan aterrador que suplicaron devolver el arca. Tumores, ratas, enfermedades, muerte. Las ciudades colapsaron. Asdod no lo soportó. Gaza tampoco. Ecrón gritó, quieren matarnos. Después de 7 meses de terror, la devolvieron. Pero lo que hicieron para devolverla fue tan extraño que probó que algo sobrenatural estaba ocurriendo. La colocaron en un carro tirado por 2 vacas que nunca habían sido entrenadas. Si las vacas caminaran solas hasta Israel, significaba que el Dios del arca las guiaba. Y las vacas caminaron solas, derechas, sin desviarse, como si alguien invisible estuviera dirigiendo cada paso. El arca había vuelto, pero siglos después desaparecería sin dejar rastro. Y el misterio de donde está ahora involucra túneles secretos, guardianes etíopes e incluso nazis obsesionados. Y lo que voy a revelar a continuación puede estar ocurriendo en este preciso momento. 586 a.C., babilonios invaden Jerusalén, queman el templo de Salomón hasta los cimientos. Y cuando los soldados entraron en el Santo de los Santos, esperando encontrar el mayor tesoro de Israel, encontraron el vacío. El arca había desaparecido. 3 teorías dominan a los estudiosos hasta hoy. Teoría 1, fue destruida por los babilonios. Pero hay un problema gigante con esta teoría que los historiadores no pueden explicar. Ningún registro babilónico menciona capturar oro en formato de arca. Y los babilonios eran meticulosos en documentar tesoros. Si hubieran encontrado 150 kilogramos de oro macizo con querubines esculpidos, lo habrían documentado. Teoría 2. Está escondida en túneles bajo el monte del templo y esta teoría tiene evidencia arqueológica fuerte, tan fuerte que las autoridades prohibieron investigaciones por cuestiones políticas explosivas. En 1981, un rabino llamado Yehuda Gatz estaba excavando túneles bajo el Muro de las Lamentaciones. Encontró un corredor bloqueado que llevaba directamente bajo el monte del templo. Él creía que el arca estaba allí, pero autoridades musulmanas lo descubrieron. Llenaron el túnel de concreto y prohibieron cualquier excavación futura. Hasta hoy hay cámaras inexploradas bajo el lugar más disputado del planeta y nadie puede entrar. Teoría 3. Está en Etiopía, pero la teoría más controvertida involucra a un guardián que vive encerrado en una iglesia y nunca sale. Él dice que vio el arca, pero no puede probarlo. En la iglesia de Santa María de Sión, ciudad de Aksum, hay un guardián que vive dentro de la iglesia y nunca sale. Es elegido siendo joven y pasa el resto de su vida protegiendo algo que nadie más puede ver. El guardián actual dice que vio el arca, pero no puede describirla. Las fotografías están prohibidas. Cualquier intento de investigación científica es bloqueado. ¿Qué están protegiendo? La obsesión nazi. Y en 1936 la búsqueda del arca salió del territorio religioso y entró en el territorio de la guerra. Y lo que los nazis creían sobre el arca era absolutamente aterrador. Heinrich Himmler, mano derecha de Hitler, envió brigadas nazis a las montañas de Francia. ¿Por qué los nazis querían el arca? Porque registros históricos describían el arca siendo llevada a la batalla y emitiendo poder que derribaba murallas y mataba ejércitos enteros. Himmler, obsesionado con el ocultismo, creía que encontrarla garantizaría la victoria del Tercer Reich. Pasaron meses excavando, no encontraron nada, pero hay algo que nadie considera. ¿Y si te dijera que las 3 teorías pueden estar correctas al mismo tiempo? Piénsalo conmigo. Los sacerdotes escondieron la verdadera arca bajo el monte del templo, pero crearon una réplica perfecta y la enviaron a Etiopía como distracción. ¿Por qué? Porque quien busca busca en un lugar solo. Nadie busca en 2 lugares al mismo tiempo. Y aquí hay algo que pocos saben. En los últimos 18 meses, Israel aceleró preparaciones para construir el tercer templo y lo que necesitan para inaugurarlo es el arca. Ya tienen los vasos sagrados recreados, las vestiduras sacerdotales listas. Levitas entrenados, terneras rojas nacidas. Falta solo una cosa, la ubicación exacta del Santo de los Santos original. Y adivina que necesita estar allí cuando el templo sea inaugurado. El arca. Entonces, la búsqueda no es más académica, es urgente, es ahora. Y cuando la encuentren, el mundo cambia, porque según las profecías esto marca el inicio del fin.
El arca no desapareció, está esperando. La pregunta no es dónde está, es cuándo va a aparecer.